Que les recomiendo. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Escuchás bien, Diana? Sí, perfecto. Acá estoy con Gustavo. Estás sin sonido vos, sin audio vos. Ah. Debe estar, espera que debe estar bajo el... No estás viendo, Diana. Ah. Buen día. No, soy Hola, Rita. Cata, está en... ¿Estás bien, Diana? Vos tu audio. Bárbaro, ¿vos me escuchás ahora? Sí, no, está perfecto, estaba bajo el volumen. Estaba bajo Ah, el... bueno, muchas gracias, Bobby. Muchas gracias. Ahí estamos, como queremos. Voy a buscar tus hojas y un avión para anotar. Ah, sí, por un avión me alcanza. ¿Tenés un avión por acá? ¿Qué cosa? Ah, Rivera, me encanta. Y el último libro de él fue, pues después falleció, Cadiz. Cadiz es fue el último libro de Rivera. Pero es muy interesante la mirada política que tiene Rivera. Me gusta por eso, y su prosa. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, también tiene el tono descarnado de alguien que se encuentra con el fracaso de la revolución también. Igual nos estamos adelantando, pero no importa. Pero Bueno, Y la ansiedad nos carcome. ¿cómo? Nos carcome la ansiedad. Hay novelas que no se pueden leer solamente en clave literaria, porque si la lees en clave literaria te perdés eso. Si vos lees El nombre de la rosa como una novela policial, decís, bueno, mejor leo a Somerset Maugham para leer un policial. Pero por eso, pero El nombre de la rosa tiene otro contexto y tiene otro nivel de lectura. Desde el amanecer, yo, pero al amanecer te estoy en el barro, el vecinal, con el auto que no voy a encajar. Sí. No es lo mismo. Está bien. Es el mismo amanecer. Entonces, Qué complicación cruel. Claro. ¿cómo? Bueno, pero es la revolución, es la experiencia de Castelli. Castelli está contando sus conclusiones. Pero Carpentier no cuenta la misma época, la misma, casi muchas cosas, mucha conexión con los hechos, tal, jacobino, está lo mismo. Y lo cuenta con una poesía increíble. Sí. Lo cuenta. Descarnadamente. Descarnadamente, pero es lo que me gusta de Rivera, él lo cuenta de una manera descarnada. Un sello. Claro, Carpentier también, de alguna manera, él inicia el aspecto académico de lo que llamamos el boom latinoamericano del realismo mágico, pero él hace real maravilloso en realidad, Carpentier. Entonces, la idea de Carpentier, claro, es como, ¿se acuerdan de la película Doña Flor y sus dos maridos? Que es una novela de Jorge Amado, que también escribía lo real maravilloso. Amado, en donde ponía todo esto. Vos caminabas con él por las calles de Bahía y te parecía que lo que él te estaba narrando era un milagro y es la vida cotidiana de Bahía, no es milagroso esto. Ocurre, como todo, pero él tenía esa literatura, Amado, de forma tal que vos veías Bahía de otro lugar. Bueno, Carpentier hace lo mismo con el Caribe, pero Andrés Rivera no. Andrés Rivera está en la época de la dictadura argentina, está escribiendo sobre aquella revolución de mayo, y claro, el tipo no tiene ningún motivo para estar celebrando, porque va a ser un texto feliz con eso. Pero igual a mí el texto no me parece infeliz, me parece crudamente humano. Por eso te lo pone a Castelli con el tumor en la lengua, el orador de la revolución no puede hablar, se le está pudriendo la boca. O sea, me parece que es la realidad, ¿no?
cruda realidad. De lo que pasó con la revolución. Claro, por lo menos la perspectiva que Rivera tiene y que pone en boca de Castelli, ¿no? ¿Cómo podrías escribir como Carpentier, ¿no? Esas escenas, ese momento? Sí, Aparte el contexto geográfico también tiene Tal mucho cual. sí, el Río de la Tal cual. Plata. El Río de la Plata, hay un libro muy interesante de un historiador, José Luis Romero. Porque, no, después el hijo también fue historiador, José María. José María. ¿Quién fue el que Claro. completó el libro? Ah. Bueno, ahí Romero tiene un libro que es Ideas políticas en el Reino de en el Río de la Plata en el siglo XIX. Y Romero arranca con Felipe II. Y él dice en el libro, al principio del libro, que el Río de la Plata carga el estigma del españolismo, ¿no? O sea que difícilmente vayamos a tener nosotros una perspectiva festiva, como por ahí podía tener Carpentier, o ni hablar Amado, ¿no? Que Amado tenía una perspectiva más festiva de la vida. Sí. Pero igual la idea de leer a Rivera, además de la decidida intención de arruinarles el ánimo, no, era un poco ver qué era lo que había pasado. El eco de la revolución, siempre es la revolución francesa, el eco de la revolución en América, puntualmente en nuestro Río de la Plata, con la experiencia que nosotros tuvimos de esa revolución política de 1810, la perspectiva de no perder de vista que la revolución fue una revolución de naturaleza política y económica, porque siempre se la pinta de un lado heroico y qué sé yo, pero la revolución tuvo una perspectiva política y económica, y después el hecho de que la modernidad es el periodo histórico de este siglo XVIII que parte la historia de Occidente y después invade el resto del planeta. Pero si hay un cambio en la historia es el siglo XVIII. La Revolución Francesa marca ese inicio. Y el hecho de que ese cambio da lugar a lo que es el modernismo, ¿no? Que es el contenido de la modernidad. La modernidad es el periodo histórico, pero el modernismo es el contenido de la modernidad. Y ese modernismo tiene, entre otras cosas, la aparición de una figura como Kant, que pone ahora en el plano de la teoría del conocimiento y la experiencia política, por extensión, aunque él no se haya dedicado a la política, a la ética sí, pero a la política no. Bueno, tiene un libro, Paz Perpetua, que habla sobre política, porque él tenía la idea que en algún momento de la humanidad iba a llegar a un estado de paz perpetua global. Pobre. No lo hemos logrado todavía, pero él instala esta concepción de una realidad antropocéntrica. Toda la teoría que él produce en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, que son las tres críticas que escribe Kant, son todas estructuras que revelan el comportamiento mental, diríamos, del ántropo, el único capaz de organizar el sentido de la realidad, y eso es totalmente inaugural en la cultura de Occidente. Nunca antes nadie había hecho esto. Ahora él dice que la realidad solamente pasa por el umbral del ántropo. Todo lo demás son posibilidades. Pero la única realidad la decimos nosotros y la decimos en el límite de nuestras condiciones. En ese límite, más allá de ese, podremos especular cualquier cosa, pero no tenemos manera de saberlo. Entonces, ahí marca una frontera y dice, ahora la cultura se construye desde acá. El asunto es que cundió la perspectiva de Kant, el proyecto kantiano. Después tuvo muchas críticas, se cae, un montón de cosas, y después la ciencia agarra por otro camino, pero nunca abandona esa matriz, nunca abandona la relación entre captación sensible del mundo y experiencia de categorías conceptuales. Sin eso el antropo no tiene posibilidad de ser. Entonces, ya ahí no hay una vuelta atrás, ya la cultura de Occidente no vuelve atrás a partir de eso. Y fue Kant el que introduce
Ahora, ese es uno de los contenidos fundamentales del modernismo, y eso llega a todo el planeta, y en el Río de la Plata, por supuesto, también. Todos estos pibes, Castelli, Mariano Moreno, Belgrano, todos eran ilustrados, y eran ilustrados en este tipo de educación europea, en donde aparecía la noción de la libertad como construcción política, pero devenía como hecho natural, necesario, racional, del hecho de que el ántropo era el único que puede regir las condiciones de la realidad. Con lo cual la libertad es un punto indiscutible, es condición propia del ántropo, ¿no? Bueno, por eso Rivera tiene esta perspectiva, por ahí también decepcionada, ¿no? Porque ya Rivera cuando escribe esta obra también está pasando por momentos difíciles, usa un seudónimo, él no se llama Rivera, bueno, un montón de situaciones. Rivera, bueno, primero era judío, entonces había cambiado de nombre para no estar identificado. ¿Eh? Había cambiado su nombre y después tenía una perspectiva desde el materialismo histórico. Había sido un trabajador como es metalúrgico, trabajó como empleado metalúrgico, como laburante metalúrgico, obrero metalúrgico, y mientras tanto escribía su obra. O sea que el tipo lo que hacía, no escribía desde un lugar acomodado ni feliz, sino que escribía desde un lugar... No era Sartre, que siempre había tenido una vida acomodada y que de golpe se da cuenta de que existen otros humanos en el planeta. Claro, pero él había... Claro, es diferente. O sea, no, él siempre lo dice, Sartre, él lo dijo siempre. Yo le conté la anécdota esta de que él, cuando es prisionero en una barraca alemana, porque él vieron que como era estrásbico, solamente podía hacer, estaba destinado en una unidad que tiraba los globos para calcular el movimiento del viento para hacer los disparos. Todavía en la Segunda Guerra Mundial se calculaba el movimiento del viento. Y bueno, como él era académico, filósofo y un inútil, ¿no? Entonces dijeron, ¿a dónde lo ponemos este que encima es estrásbico? Entonces lo pusieron ahí. Y bueno, se dedicaba durante el día a hacer eso. Cuando los nazis invaden el territorio donde él está, en el frente, cae como prisionero con todos los demás y va a parar una barraca de prisioneros. Pero claro, la barraca era como relajado, estaban los soldados, los alemanes vigilando, pero salían de la barraca, entraban, no era una situación dramática de guerra. Y entonces Sartre se había hecho amigo de un cura ahí en el campo de prisioneros, que era un especialista en Heidegger, en la obra Ser y Tiempo. Y claro, Sartre había estado en el 33 en Berlín estudiando la obra de Husserl, que había sido maestro de Heidegger. Entonces, ahora estaba la obra esta de Heidegger y él quería conocerla, no tenía el texto, y el cura se la explicaba. Entonces, claro... En la trinchera. Sí, no, ya estaban prisioneros en la barraca. Estaban en la barraca. Entonces él volvía a la barraca tarde, por ahí se quedaba discutiendo con el cura y llegaba tarde. Y siempre dependía de qué soldados estuvieran a la puerta de la barraca. Un día cae tarde y hay un alemán, ya que yo con otra mirada, y entonces Sartre abre la puerta y el tipo le pega una patada en el culo que lo levanta en el aire a Sartre y cae de boca contra el piso de la barraca. Y Sartre dice, ahí se dio cuenta de la realidad del mundo. Entre amigos y recuperamos la primavera, decía. Un buen par de patadas en el culo entre amigos y recuperamos la primavera. Y bueno, ahí Sartre dice que él toma conciencia de que la realidad del mundo tenía otra consistencia. Y a partir de ahí empieza a darse, él que no tenía en general contacto con casi nadie, se fastidiaba, se aburría,
empieza, por fuerza de estar en la barraca, a conocer los tipos que estaban en la barraca. Entonces, cuando los tipos saben que él es un académico, qué sé yo, le empiezan a pedir que les escriba las cartas a las mujeres, a las novias, a las amantes, qué sé yo. Entonces Sartre les empieza, le dicen lo que yo le quiero decir, y Sartre les empieza a escribir las cartas. Dice, claro, escribía unas cartas alucinantes. Para él como una conexión con lo que estás diciendo que no conocía. Él, Era- claro, él después dice Sartre que él siempre tuvo conciencia que fue siempre un burgués que comprendió determinadas cosas, pero la diferencia con Rivera, Ah, claro, pero la diferencia con Rivera es que Rivera no vivió la condición de un burgués, era un proletario. Entonces, escribe desde ese lugar. Pero lo interesante de esto es que escribe desde un lugar, Simone de Beauvoir, como para hacer una analogía, en un momento dado que ella inaugura el feminismo académico, digamos, en 1949, en un momento dado ella piensa que las prostitutas se tienen que sindicalizar. Entonces va al Bois de Boulogne, al Boulevard, ¿no? Y empieza... Juan Bolón es como Palermo. Claro, pero en los... Ahí donde las calles. Bueno, por eso, en los 40... Ya está, ya. En Ville Saint-Denis vos vas caminando y estaba pero la primera vez que viajé a París estaba ahí. mira, Pero no, el Bois de Boulogne es como ya te digo, como Palermo. Bueno, en el momento que ella empieza a llevar adelante esta idea, va por las noches, a la madrugada, y las va contactando, entonces les va diciendo, ustedes se tienen que hacer un sindicato, porque esto es un trabajo, hay que reformularle, bla, bla. Entonces empiezan a agruparse. Cuando empiezan a agruparse, cuando ya la idea cundió y empiezan a agruparse, ella se aleja. Simón las deja que el trabajo lo organice en ella, porque dice, yo no soy más que una burguesa académica que tiene la idea de que hay que organizar una cosa como esta, pero no estoy metida en esta historia. Entonces no puedo participar de esto. Bueno, la perspectiva de Rivera es precisamente Rivera te cuenta la perspectiva de la revolución en boca de Castelli. Rivera ha estudiado profundamente todo el fenómeno de la revolución al Río de la Plata y él te lo cuenta como narrador en la historia de su tiempo y en su propia condición. Eso es lo interesante, me parece, de la novela, ¿no? Y después que no... Está buena, sí. No, pero no estoy... No sé, Esa empezada. sí, es Viejo de eso. sí. También además tenemos derecho a quejarnos si no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Claro, que la lengua Es una dictadura ilustrada. No, cosas. Incluso hay un momento, porque la hija, la Ángela, es una de las patricias argentinas. Según desde el punto de vista de la Claro. época que la vea, que la adoptaban. Ya se empieza a mezclar ahí todo. El hijo tuvo con Rosas y con Rosas. Sí, como tantas veces pasó. Claro, por eso. Ahí mataban. Tonto. Sí, bueno, pero Liniers. claro, ¿se acuerdan de Camila O'Gorman? sí. El padre de Camila O'Gorman era el hijo de la Perichona, que era amante de Liniers. Claro. Entonces, como él ahora, el hijo, el padre de Camila, era digamos, un hacendado enriquecido, muy enriquecido en la época de Rosas, era rosista a full. Como ahora los empresarios. Claro. Entonces, agarra, cuando el régimen se pone pesado, la encierra a la Perichona en una torre, a la madre. La encierra a la madre que se muere prácticamente loca en el encierro que la tenía el hijo. Y después Camila lo conoce al cura, bueno, la historia ya conocida, pero el mismo padre de Camila le escribe a Rosas y al obispo de Buenos Aires para que busque a Camila, el cura, y los procese contra el peso de la ley, el padre de Camila. Era un rosista a muerte. Entonces, digamos, con los compromisos políticos que tenía, manda la muerte a la hija.
Entonces no es, No se enciende. no es nuevo. Esa, ocurre. ¿no? Que ejemplifica. Y bueno, Claro. el tema inglés. Por supuesto. Sí, también pensándolo desde los unitarios convocan a los franceses a que vengan al Río de la Plata a liberarlos de la dictadura de Rosas. Los franceses vienen junto con los ingleses que querían ampliar el mercado y que querían poner sus productos en el Río de la Plata. Rosas se oponía a eso. Y vienen y hacen el bloqueo en el puerto de Buenos Aires y Rosas va con un cofre con 1.000.000 de pesos en monedas de oro, se lo da a los franceses agarran las monedas y pegan la vuelta y se van a Francia con la libertad, la igualdad. Se vuelve. Se terminó la revolución. Bueno, igual la idea era ver en esta parte la estructura de la crítica de la razón pura. Entonces, lo había presentado de una manera más esquemática, pero había pensado por eso en leer primero Los últimos días de Kant, porque Kant padece en su propia experiencia un final de vida que es precisamente todo lo opuesto de lo que él propone en la crítica de la razón pura. O sea, lo que le pasa a él en su vida, en su salud, parece que fuera como el peor castigo que le podía ocurrir. Como Castelli con la lengua, o como Freud, que también tuvo un cáncer de garganta, ¿no? El hombre que inaugura esta idea de curar por la palabra, termina con un cáncer de garganta. ¿No? Parece como para pensar en el realismo mágico, ¿no? Parece que cosas que en la experiencia que son como increíbles. Más o menos del libro de Tomás de Quincy, Los últimos días de Kant, en ese libro, él es un autor del siglo XIX y es por lo tanto la época del periodo romántico inglés, coincide con el romanticismo alemán o con la corriente del romanticismo europeo. Él es contemporáneo, entre otros, con Lord Byron, con Percy Shelley, con Mary Shelley, la que escribe el Frankenstein, con Bram Stoker, que escribe el Drácula, porque el romanticismo se caracteriza por apelar o figurar de una manera ambigua, porque De Quincy es un kantiano, pero ahora explico por qué él es un kantiano, pero el romanticismo en realidad aparece como respuesta contra la figura del racionalismo rígido y apela al recupero de la emoción. Ellos hablan de la melancolía o de la experiencia de la tempestad, ¿no? La tempestad como una especie de metáfora de la experiencia humana, y que la experiencia humana tiene un componente de tempestad y que la razón niega, ¿no? El orden que Kant propone, entre otros, es un orden racional rígido, y ellos dicen, no, esto es falso, esto se cae, en la vida no se regula a través de la razón, la vida se regula por la vida. Entonces ellos apelan a la figura de la tempestad. Vieron que en las obras de esto, por ahí la de Frankenstein es muy conocida, vieron que la figura, la criatura, lo persigue a Frankenstein hasta el Polo Norte. Desaparece entre los hielos, cuando lo lleva hasta la ciudad, cuando aparece, Frankenstein está caminando para olvidarse de lo que hizo, caminando por las montañas, por los Alpes, en un lugar alejadísimo, y la criatura sale en esos lugares. Cuando él va a llevar flores al cementerio por la muerte de su hermana, que la criatura la mata, que era una niña, él sale entre las tumbas, aparece Frankenstein, ¿no? Todo el romanticismo hace esta apelación acerca de la emoción, de la locura, del descontrol, del sinsentido, ¿no? La obra de los románticos apela, por eso Bram Stoker también escribe lo del vampiro, ¿no? Una figura siniestra. Hay mucho Laura, hay mucho de todo, en realidad, hay mucho de todo. Pero bueno, la figura que cierra como la experiencia literaria y poética del romanticismo es Baudelaire, con Las flores del mal, ¿no? Y la generación de los
escritores malditos como Verlaine, Rimbaud, Baudelaire y todas estas figuras, ¿no? Todo esto es el periodo romántico, y este de Quincy escribe los últimos días de Kant porque él es un kantiano en el sentido fuerte y enrolado en el periodo romántico, pero porque Kant, ahora lo voy a explicar, habla de dos sentidos en el ántropo: el sentido externo y el sentido interno. El sentido interno, o sea, aquel sentido que internamente tenemos nosotros para captar los fenómenos de la naturaleza, es el tiempo, porque temporalizamos las experiencias, los fenómenos de la naturaleza. O sea, está diciendo Kant, no es que haya un tiempo continente fuera de nosotros. Nuestra conciencia temporaliza los fenómenos. O sea que lo que nosotros vemos, cuando vemos el movimiento, es aplicar una condición que este pibe que se llama Henry Allison, no sé si se llama o se llamaba, porque este libro lo compré en los 80, es El idealismo trascendental de Kant, una interpretación y una defensa. Él habla de condiciones epistémicas, dice que hay que entender lo que dice Kant desde la noción de las condiciones epistémicas. El tipo en el siglo XVIII estaba diciendo, todos los fenómenos que nosotros observamos del mundo y que interpretamos y hablamos de ellos, son fenómenos que para ser tomados por nosotros tienen que ser captados a través de estas condiciones epistémicas, las que aporta nuestra mente, diríamos nosotros. Nosotros somos los captadores de esa realidad. Si la realidad se nos ofrece en crudo, en bruto, pero nosotros aplicamos nuestras condiciones para poder tomar esos fenómenos del mundo y convertirlos en fenómenos. Porque en el mundo, en la realidad, no hay fenómenos ni hay ningún evento que se convierta en fenómeno o en evento hasta que haya un ántropo que lo convierta en eso. La posibilidad de la experiencia se da solamente cuando el ántropo participa con sus condiciones epistémicas para definir ese objeto de la experiencia. Es decir, el ántropo crea las condiciones de objetividad de los objetos. Esto está diciendo Kant, que era un genio, porque imagínense que un tipo en el 1781... Lo podría decir hoy en día. Claro, cómo se adelanta, o sea, cómo propone algo que abre la frontera de la ciencia. Sin esta concepción, la ciencia se hubiese quedado en la perspectiva de la mecánica de los cuerpos y que los cuerpos se mueven mecánicamente de acuerdo con su propia ley. Y Kant está diciendo, eso es verdad en la medida que entendamos que es nuestra mente con sus propias condiciones la que determina a través de los juicios cuáles son las afirmaciones que son válidamente ciertas. Y lo son en la medida que mi conciencia válidamente, objetivamente, pueda definir esa condición de experiencia. Nosotros ponemos la pelota, ponemos la cancha, ponemos los arcos, los jugadores y jugamos el partido. Todo lo demás se queda fuera. Eso es lo que está diciendo Kant. ¿No? Lo interesante del pensamiento de él es que después, cuando escribe La crítica de la razón, sigue dentro de este mismo estructura. Porque el tipo dice, bueno, de alguna manera está diciendo, bueno, miren, somos ántropos que tienen la particularidad de ser mentales. Ahora, si abandonamos esta condición mental, todo se pierde, caemos en el error y en la falta. Seguir por este camino es duro y difícil. Dice, bueno, pero si somos honestos no podemos más que movernos dentro de esta estructura. Por supuesto, no es la ética que triunfa, ¿no? Porque, digamos, lo que va a proponer Kant es un camino una ética como muy dura. Y va a tener muchas críticas. La ética es esta condición, en su ética, es lo del imperativo categórico, esta cosa de que yo obro en el mundo con otro, de forma tal que estoy convencido de que ese comportamiento es tan correcto que yo, con mi actitud, pretendo elevarlo a norma universal de comportamiento. Si soy nazi, creo que hay que torturar y matar a los judíos porque considero que hay que elevar a condición universal esa ley. Y si soy opositor a eso, es porque creo que hay que elevar a condición universal una práctica ética opuesta a eso.
Sartre diría, en el fondo todo es una elección. El problema del valor, si está bien o está mal, es una decisión y lo que requiere es después la energía para llevar adelante esa decisión. Si estoy con los nazis o estoy contra los nazis, para dar un ejemplo, sí, muy extremista, ¿no? Pero como para, claro, muy extremo, sí. Porque si no, diría Kant, nosotros vamos por el mundo buscando valores como si los valores estuvieran en algún lugar. Los valores no están en algún lugar. Están creados y bueno, ¿cómo los creamos? Dice Kant, bueno, veamos cómo funciona la razón para eso. Entonces, volviendo a De Quincy, traje otro libro. Este es un libro que compré que es una curiosidad. Este libro es de 1929, si no me acuerdo mal. Lo encontré de casualidad, ¿vieron? Sí. Hora de cambiar. No, pero mirá, tiene hasta un sello, mirá, un sello de agua tiene. No, tiene un relín acá. Sí, de la biblioteca. Acá hay sello de agua. Es de 1925 el libro. En la feria del Parque Patricio. En una feria del Parque Patricio. Una pregunta. Pensemos que, bueno, pero bueno, ahora decimos por qué. Pensemos, yo me voy a adelantar, ¿no? Pero es más o menos esta la idea. Kant arranca del antrópo, pero él no dice que va a arrancar de acá. Entonces empieza a hablar de la estética trascendental. Y después habla de la lógica trascendental. O sea, la crítica de la razón pura tiene dos partes, estética trascendental y lógica trascendental. Cuando empieza explicando la estética aparece, arranco del punto 1, paso al punto 2 y al final de la obra van a encontrar al 3 que cierra toda la obra, pero lo que aparece es que la obra tiene este movimiento circular. Él arranca de este punto porque nuestra conciencia, nuestra forma de captar, no tiene más remedio que sucesionalizar, que no existe. O sea, aplicar un orden sucesivo, como el orden discursivo. Nosotros no podemos ni captar en bloque la totalidad del objeto, ni convertir en bloque el discurso de un fenómeno. Tenemos que usar el orden de la sucesión, como cuando hablamos. Nuestra capacidad para poder captar los fenómenos también tiene un orden sucesivo. No porque no podamos captar contemporáneamente dos fenómenos juntos, pero lo que obliga a nuestra conciencia necesariamente es el de aplicar la sucesión. Por lo tanto, como nuestra conciencia es de esta naturaleza, nuestra conciencia, que es capacidad de captar el objeto, nuestra conciencia puede captar en sucesión, como ahora, que digamos, están siguiendo este objeto discursivo, la conciencia de cada uno de ustedes está convertida en este objeto y sigue el orden de sucesión que tiene mi discurso, pero es el orden sucesivo que tiene la conciencia de cada uno de ustedes. Finalmente, todo el esquema cierra cuando hay una síntesis final de la conciencia, pero es una síntesis final que arranca desde el principio, desde la estética trascendental. Todo es una síntesis de la conciencia. El producto que nosotros tenemos de la chica viene caminando hacia el auto es una síntesis de una conciencia que ordena sucesivamente los fenómenos y que se sintetiza en un orden conceptual. Como él lo explica, tiene millones de críticas en el mismo momento que Kant lo está diciendo. Está Eberhard, que es un clásico, era un tipo que le escribía cartas a Kant y le discutía el argumento. Era tan buenas las objeciones que hacía que se convirtió en un clásico de clásicos las objeciones de Eberhard a la crítica de Kant. Pero finalmente lo que Kant está diciendo es,
toda esta realidad de la que nosotros hablamos es la realidad de la conciencia del sujeto que unifica los fenómenos del mundo y que mantiene unificada su propia identidad. La identidad del sujeto es la unidad de una conciencia capaz de sintetizar los fenómenos. Y ahí los fenómenos es mi propia condición de pensar y de pensarme cada día, cada instante, estando unificado en mi conciencia. Esta es una posición idealista, ¿no? Pero en el caso de Marx, después de Kant, viene Hegel. Y después de Hegel, en la historia, ¿no? Viene Marx. Hasta acá hay idealismo. El idealismo, como teoría nociológica, en Kant es esta, en Hegel incluye la historia. Entonces Hegel dice que hay un cambio en la historia porque en un momento dado Kant enuncia que el ántropo es la conciencia que se capta como conciencia del mundo. O sea que a partir... Claro. Y entonces hace consciente de que es el hombre el que opera en la historia. Por lo tanto, es el hombre que hace la historia. Marx, que está como Rivera, Marx no trabajaba con Marx miraba la revolución industrial en Alemania, miraba la revolución industrial en Inglaterra y sacaba conclusiones. Entonces, el tipo dice, en realidad la historia no se puede mover por el aspecto de una conciencia que se reconoce a sí misma. Pero este aspecto es fundamental para el movimiento de la condición humana, porque la condición humana ahora sabe que es consciente de su propia conciencia. Con lo cual, Marx dice, en el plano de lo económico no es verdad que la historia se mueva a través del idealismo, se mueve por la apropiación de la materia. Prueba de ello es el crecimiento de la clase burguesa en Inglaterra por la sobreexplotación de los trabajadores que están también luchando por la materia. Invierte el sentido, pasa de este idealismo explicativo del movimiento de la historia, en realidad la lucha por la apropiación de la materia. ¿Por qué crece Inglaterra? Porque los ingleses vieron que el movimiento, accidentalmente, el movimiento de la técnica, el crecimiento de la técnica con la riqueza que venía de América, la producción del telar. Inglaterra no tenía grandes colonias, la gran colonia que tenía era Estados Unidos ya la había perdido en 1776, pero los ingleses ven pragmáticamente que el resto de Europa recibe riquezas y esas riquezas, por ejemplo, el que más recibe es España y pasan directamente de España a Inglaterra porque los españoles no producen nada, campo. En cambio, Inglaterra, que toma de Escocia, los que vienen, que han estudiado en las universidades escocesas, han estudiado ingenierías, materias técnicas, los toman y los captan para trabajar en la industria naviera, fundamental en Inglaterra, empieza a producirse la metalurgia, etc. Entonces, los que invierten en esto se van haciendo fortunas cada vez más gigantescas. Marx está viendo todo esto y dice, entonces no es que la historia la mueve la conciencia, la mueve la lucha por las riquezas. Y esa lucha es pareja para todo el mundo, porque son conciencias que luchan por apropiarse de la riqueza. Él sigue siendo un hegeliano profundo y un kantiano profundo. Lo que pasa es que la explicación de él es invertida. Para Kant es una conciencia que sintetiza la realidad. Para Hegel, esa conciencia, una vez que tomó conciencia en un momento histórico, en Kant, ahora se apropia de la historia. Marx dice, todo esto es cierto, pero la apropiación de la historia es cuando todos, como conciencia, luchamos. Ahí sacó la bandera roja. Parece un discurso de cuando todos luchamos. Parece un discurso de barricada. Todos se aprenden el internacional. Parece las discusiones de la facultad, ¿se acuerdan? Bueno, Marx dice, esto es cierto, todo este proceso de la historia se dio, pero lo que explica en realidad el movimiento de la historia es que estas conciencias, acá descubiertas por Kant y por Hegel, son conciencias ahora en lucha, en pugna con las otras conciencias que también quieren
apropiarse de las riquezas. Acá Y se habla por- de conciencia, es como que hay un otro. De conciencia, En cambio, sí. Kant lo interpreta más como el individuo, la autoconciencia. Sí. Acá es la conciencia relacionada con la conciencia del resto de los. Que de hecho Kant no está interesado en el aspecto político, porque Claro, Kant, por eso, pero acá aparece eso. Que es, claro, pero digamos, este es el Recién devenir. Hegel lo incorpora a la historia. Claro. El Claro, idealismo lo incorpora a la historia de Hegel. claro. Podríamos decir eso. O sea, Este es el siglo XVIII, este es el siglo XVIII, el siglo XIX, claro. y este es prácticamente siglo XIX, casi exclusivamente, pero no, siglo XIX, o sea, va en ese orden histórico. Sí. Lo que hace Kant es instalar una teoría del conocimiento, o sea, una nociología. Claro. Y acá, en esta teoría, Kant directamente, cuando enuncia esto, como en realidad el trabajo de la crítica a la razón pura es que Kant dice, voy a tratar de probar si la metafísica es posible. La metafísica es aquel aspecto que está más allá de la realidad. Puede ser desde la religión, que dice Dios ha creado el universo, el orden y el sentido de todas las cosas, o Dios puede ser tomado como la hipótesis necesaria en un argumento para pensar Dios como equivalente a causa. O sea, si aceptamos que el principio de causalidad es verdadero, que la bola roja mueve la amarilla por el golpe, o que la sangre circula por el tema de las presiones, siempre tiene que haber una causa explicativa de un efecto. Si estamos aceptando que el principio de causalidad es válido, y de hecho lo aceptamos, porque todos operamos con esta idea de que hay una causalidad y hay un efecto de esa causalidad. Si aceptamos eso, tenemos que pensar entonces, pero bueno, ¿cuál? Entonces hay una causa primigenia. Una causa primigenia que es lo que. Claro. Esa causa primigenia puede ser pensada como Dios, por lo tanto Dios puede ser pensado como idea necesaria en un argumento lógico. No tiene que ser necesariamente el Dios de la religión, pero también puede serlo. Entonces Kant dice, bueno, podemos justificar la metafísica. Otro aspecto de la metafísica es esto de la misma razón que dice a cada causa hay un efecto, está diciendo yo la razón puedo explicar la realidad. Eso es metafísica. ¿Cómo podemos probar que la razón puede conocer la estructura de la realidad? ¿Cómo podemos decir que el principio de causa y efecto es estructura determinante de la realidad? Nosotros decimos eso, pero El conocimiento no lo dice. pero nosotros podemos crear conocimiento, que de hecho el problema que dice Kant, bueno, entonces, si esto es así, ¿cómo llegamos a conocer? Bueno, voy a explicar las condiciones, dice él. Allison dice condiciones epistémicas, a partir de las cuales nosotros planteamos la realidad. Si somos los únicos que plantean la realidad, porque los demás, el perro sigue su vida, el árbol sigue su vida, la roca es roca, el gato es gato, no están interesados en ese tipo de problemas, somos nosotros los que tenemos. Entonces, Kant dice, tenemos que buscar las condiciones que validen la producción de conocimiento. Porque antes del siglo XVII, digamos, Dios era, y Aristóteles era explicativo de toda la realidad. Pero después, cuando Copérnico cambia el modelo del sistema solar, porque no cerraba el cálculo de las órbitas, tenían que hacer este movimiento de que había un planeta, si este era el Sol, había un planeta que hacía este movimiento y cada tanto tenía que salir de órbita, hacer este movimiento y retomar, ¿no? Más o menos. Entonces Copérnico dice, no puede ser esto, tenía que haber necesariamente en la explicación un hemiciclo que interrumpiera, digamos, todo el proceso del movimiento para poder explicar por qué este planeta que estaba acá y ahora tenía que estar acá, lo hacía únicamente si hacía este movimiento para poder llegar en determinado tiempo acá. Entonces Copérnico dice, si sacamos el Sol de acá y ponemos, sacamos la Tierra y ponemos el Sol acá,
Ahí se- y recalculamos, y ahí los movimientos empiezan a ser más racionales. Bueno, Kant separa en esto de que sí, ¿por qué es más racional? No es más racional, es más válidamente objetivo. Y eso hace que el conocimiento sea cierto. En realidad en Kant no hay conocimiento cierto, hay conocimiento válido. Si el enunciado que uno hace está dentro de un juicio que tiene la naturaleza de ser sintético a priori. Y él va a explicar las condiciones epistémicas a partir de la cual por qué un conocimiento es válido cuando cumple la condición de ser sintético a priori. A mí igual siempre me siguió maravillando, digo, ¿cómo un tipo piensa esto en 1770? Porque arranca con la disertación, un escrito, la disertación, y arranca con el problema del espacio y del tiempo. Un tema viejo que era muy discutido ya en Europa por Spinoza, por el obispo Berkeley, que decía que todo es apariencia, etc. Pero Kant logra darle esta vuelta de tuerca y terminar afirmando que es el antropo el que produce la realidad, ¿no? Como que no hay otra condición más que la nuestra, la de ser enunciadores de la realidad. Ahora el problema es con qué condiciones podemos afirmar desde el conocimiento que nuestro conocimiento es cierto. ¿Cuándo es cierto? ¿Cuándo es válido? Claro, pero ahí ya Kant dice la verdad está en el límite de nuestras posibilidades. No hay más verdad que esa. Ese es el límite. Lo que pasa es que quedó atrapado en el lenguaje, porque cuando él dice que es necesaria la secuencialidad, está hablando de la digitalización del lenguaje. Si te abstraes del lenguaje, y ves, por ejemplo, otra forma de captar la realidad como la visión, que está en la lógica, con lo cual es el todo de un solo golpe. Pero cuando lo querés explicar, está tratado el lenguaje, entonces volvés a ser digital, con lo cual volvés a ser secuencial. Sí, Las dos cosas Es explicar el tiempo. el todo por la visión y la secuencialidad de explicar lo que estás tratando de entender. igual Bien, queda atrapado la en el- visión no capta el todo. De hecho, No la visión, digo, los sistemas analógicos que tienen que ver con la visión y el procesamiento que es el cerebro, ¿no? De eso. Que capta una parte de ese todo, pero lo que importante no es que capte el todo, es que capta la totalidad de lo que capta. A ver, es muy complejo. Quiero decir, de lo que ves, capta todo lo que ves junto, no lo capta en partecitas. En cambio, el lenguaje lo divide en partecitas para explicarlo y para presentarlo. claro, pero eso se lo habían planteado porque hay muchas discusiones. A mí me apasiona Kant. No, que lo lea. Pero, Ahora porque cuando Kant arranca explicando el sistema a partir de la estética trascendental, él ya tiene todo su sistema armado. Pero, digamos, el orden de la crítica es un orden progresivo. El punto es que cuando uno llega, arranca de 1 y termina en 100, pongámosle, uno descubre en 100 que está de vuelta en 1. Pero el punto de una conciencia que sintetiza la condición del fenómeno para hacerlo un fenómeno posible empíricamente, es el momento final que está desde el principio. Cuando uno capta la botella, como para pensarlo en el objeto, no capta la totalidad de la botella. Hay siempre aspectos de la realidad que quedan fuera. Esta parte de la botella yo no la veo. Claro. Con lo cual él dice, nosotros tenemos una captación sensible, que es el aspecto de la estética trascendental, el problema del espacio. Esa captación nosotros lo hacemos de una manera atómica, pero como la experiencia a nosotros se nos presenta en bloque, pero no podemos captarla en bloque, lo que hacemos es captar atómicamente, por ejemplo, el fenómeno de la temperatura o el fenómeno de la luz. Pero nuestra conciencia sintetiza en el tiempo el proceso que va dado en un orden atómico y va sintetizando. Esa síntesis es constante. Es un orden sucesivo porque le plantearon el problema de decir, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el infinito? ¿El espacio es infinito? Y el tipo dice, el espacio es infinito, como el tiempo, porque pues, primero son las condiciones epistémicas. Si nosotros espacializamos, si nosotros temporalizamos,
es nuestra captación del espacio y nuestra captación del tiempo. Nosotros aportamos espacio y tiempo, pero esa experiencia no es que yo capté esta experiencia temporal y espacial acá y se terminó. No, sigue estando todo el tiempo que mi conciencia esté presente en el mundo. Con lo cual la experiencia de espacialización es infinita, porque es infinita la actividad sintetizadora de la conciencia, porque nunca captamos el objeto en 360. Ese es Dios o la inteligencia divina, los que pueden captar el objeto en 360. Pero nosotros no, estamos condicionados a que el objeto se nos presente. Ese es el aporte del antropo, digamos. Claro, Su espacialidad. la espacialidad y la y temporalidad. la temporalidad. No hay vuelta, digamos, no tenemos otra condición más que esa. Aportamos capacidad de espacializar y capacidad de temporalizar. El orden sucesivo, el orden del discurso, que es un orden sucesivo, la conciencia también tiene la capacidad de captar simultáneamente dos fenómenos. Lo que no podemos es captar un objeto por completo. No, por supuesto. No, yo lo que me refería es, por ejemplo, vos no captás, como lo explicás, por ejemplo, la botella de plástico tiene una etiqueta azul, tiene una tapa azul, si no vos captás el todo y después lo dividís en partes para explicarlo de forma digital. Pero ahora, no captás el todo real, captás el todo que te da tu percepción. Claro. Pero esa percepción pequeña, que es una parte del todo, la captás en forma completa. Si tuviera un microscopio electrónico, captaría que la letra está formada por puntitos, por píxeles. Claro, pero pero esa percepción la captás completa. Después claro. la empezás a explicar en forma Pero él completa. está diciendo, siempre es una parte. Él está diciendo, cuando nosotros captamos azul, Sí. captamos átomos de, digamos, Totalmente, como sí, átomos captás de el azul. impacto. Nuestra conciencia En lo- está en lo que es- sintetizando en azul. Nosotros creamos el azul. Claro, claro. ¿Cierto? Por eso este periodo donde aparecen estos pibes, no sé si acá expliqué esto, ¿sí? No Y- terminaste con eso. Pero vos decías que tenías un Más problema. brillante, hasta ahora me quedo callado porque estoy espacial. Esto es sucesivo. Bueno. y sucesivo. Una vez yo me acuerdo, Ahora te gustó más. Mis rebeliones, pero yo estando en una de las clases esta de Kant, sí. y también estaba la profe ahí en un momento de largo y una compañera que estaba al lado mío me dice, ¿viste por qué no hay filosofía en la Polinesia? No sé, le digo, ¿cómo? ¿No hay filosofía en la Polinesia? Y no, dice, si todo el mundo anda con flores, andan desnudos con flores en la cabeza, ¿de quién se va a poner a pensar en la habilidad sintetizadora de la conciencia? Claro, pero por ahí uno dice Kant se podría definir Podríamos evolución. revisar históricamente si hay filósofos de las zonas. Sí, bueno, pero igual, Porque fíjate que la mayoría son de las zonas. sí, igual lo recuerdo siempre porque me sustrajo por completo. Yo estaba siguiendo el argumento y de pronto trajo el sol, el Caribe, el mar. Pero ya ubicaban el Ahora papel, es lo que Sí. decía, se supone que había objetos, que es lo que el ser humano puede hacer, y las cosas en sí. Eso Sí. que están diciendo, del color, de la estructura. Claro, Eso sería la cosa en sí, a lo que no tenemos. a lo que no tenemos acceso. Claro. O sea, lo que nosotros. Pero espera, vos, Eduardo, ibas a decir algo del Sí, problema. así arriba, todo escucho. No, pero vos decías que tenías un problema entre el idealismo y el Claro, materialismo. porque cuando a mí mi problema está cuando llegamos a Marx. Bueno, pero Pero pensá vamos en bien, esto. todavía no llegamos. Marx es. Marx ya se fue, Marx. Vino y se fue, Sí. parece a mí. ¿De aquí quedó de Marx? No, bueno, pero también. De Kant quedó todo. Marx tiene una filosofía económica. No, Grabois. Grabois que vive con 200.000 pesos. Y tiene un termo de 60.000. No, son 5, dijo. Son 5. No, pero Marx, pensemos en esto. Marx rompe esta continuidad porque hasta acá hay idealismo. Es decir, fundamentalmente Hegel cuando habla de la historia. Hegel está diciendo, ¿cómo se mueve la historia? La historia se mueve porque la conciencia se va descubriendo a sí misma. Y eso lleva un largo proceso, desde Platón
hasta Hegel mismo, por supuesto, ¿no? Digo, yo soy el filósofo que ha descubierto el momento que la conciencia se hace autoconsciente. Vi a Kant. Lo que pasa es que como Kant es teoría del conocimiento y Kant no está interesado en la historia, o sea, su preocupación es otra, y Hegel dice, bueno, pero si Kant con su idealismo explica que es la conciencia del ántropo que unifica la unidad de los fenómenos, entonces, si traslado este concepto a la historia, puedo explicar que los eventos de la historia tienen que venir del acto de la conciencia del ántropo. Entonces dice, la historia la mueve la conciencia. Marx dice, sí, es verdad, pero por lo que observo en la Revolución Industrial, acá no son conciencias que están dando lugar a un nuevo paso de la historia porque lo han decidido, sino que son conciencias que están luchando por la riqueza del mundo. Entonces, lo que mueve la historia en realidad es esa lucha. Es una lucha que deviene de la conciencia, pero es una lucha de naturaleza política. Entonces, dice Marx, en realidad la historia se explica por el proceso de lucha, es una condición económica la que estamos discutiendo, a partir de una conciencia, pero es una lucha por la apropiación. O sea, Marx no está perimido en la historia. Sí, sí. Creo que No, vos hablas del marxismo, no del Marx. No, en ese sentido, yo creo que, obviamente, que ni uno ni otro explica la historia, sino para mí la historia es un devenir mental. Pero ¿cómo es posible eso? No, Vuelvo del acto. pero ahora contestame eso. Pero ¿cómo puede ser posible ya a partir de Kant que la historia se mueva accidentalmente? Ya es imposible. No, accidental, no, pero es multicausal. No, Entonces, en Kant estamos lo acá. malo de tanto de Hegel como de Marx es tratar de poner a la historia en un punto. La dialéctica explica para mí la verdadera evolución de la historia. Bueno, después vamos a ver la dialéctica trascendental como la explica Kant. Claro. Porque, Claro, lo porque- que pasa es que es aspirativo lo que vos decís. Hay una conciencia que decide actuar en el mundo. Eso es una teoría conspirativa. Hay todo un montón de conciencias que van para un pero lado. también están los accidentes Allá naturales, está bien. están las posiciones de azar. Vos un país que no tiene agua, Claro. ¿viste? Y va a luchar por el agua, no porque sean ni bueno ni malo, que piensan porque necesitan agua para vivir, es una posición relativa. El deseo. El deseo. Entonces, no vas a luchar, no es una lucha por Es muy interesante. Y vos Sí. te parece, La dialéctica del amo y el esclavo. no Bueno, es todo lo que... Quedaría como una el local, explicación. el apropiación Sí, local, que sí. sepa que tiene Bueno, nada. las luchas que aparecen ahí en la Revolución del Sueño Eterno es precisamente el deseo de las conciencias. La fábrica, las cosas. Entonces, vos, ahora, vamos a ver qué pasa, pero ahora los americanos estaban en el teléfono celular y los chinos lo fabricaban. Entonces, ¿a quién le importaba tener la fábrica celular? ¿Entendés? O sea, Sí. para mí la cosa está muy bien por la época. Claro, él trabaja sobre un fenómeno dado de la revolución industrial, pero la revolución industrial es historia antigua. Está bien, pero vos estás Pero hablando no de... sirve. Lo de Kant es más abstracto para mí, es una cuestión más aplicable a la continuidad de la. Entonces, yo entiendo que puede ser posible que el hombre conforma la historia, que en un momento dado los medios de producción conforman la historia, pero es una cosa totalmente evolutiva. Es Heráclito puro. Bueno, pero digamos... Para mí, nada, pero vos podés pero pensarlo... entendí bien la idea, así Pero Marx, pero vos podés pensarlo a Marx desde ese lugar, pero también a Kant, porque Kant es un terrorista de todo el statu quo nociológico y político de la época. Aunque Kant está en su casa y vieron cómo vive en los últimos días, él está en su casa, pero Kant está diciendo, che, si Dios es una razón necesaria por un argumento lógico, porque tenemos que fundamentar de alguna manera el principio de causalidad, pero no a la manera de Descartes. No es que nosotros tenemos innato el principio de causalidad,
pero sí podemos entender que tiene que haber una razón primigenia, original, y por lo tanto el argumento, porque si no, no podemos adaptar el principio de causa y efecto, ¿no? Porque después decimos, bueno, los cuerpos caen, ¿por qué? Porque nada, porque ya no vale más la causa y el efecto. Entonces dice Kant, ahí tenemos un problema, pero si él está diciendo esto, está diciendo, y todos los ántropos, todos sintetizan en su conciencia la unidad de los fenómenos, entonces todos los ántropos son capaces de comprender su libertad, son capaces de tener autonomía en la vida y de poder tener un propio juicio. Eso es un problema que ya estaba planteado en el siglo XVII. Sigue siendo. Claro, pero ya en el siglo XVII ya se había planteado este problema y la reacción que hubo vino fundamentalmente del príncipe y de la iglesia. Entonces ellos eran, digamos, subversivos. Y de esta manera Marx es subversivo a este orden filosófico también. Es un subversivo del pensamiento más. Pero digamos, pero es propio Yo de... te digo que más trascendental, más útil al pensamiento humano, lo de Kant, que lo de Marx, que es totalmente está cerrado en un momento. No sé, eso es una apreciación, ¿no? Sí, es una apreciación. Está muy cerrado para el mundo. O sea, Kant no pasa de moda y Marx pasa de moda. En realidad, pero no porque me oponga, porque me parece perfecto, porque vos sí, pero te gusta más, no te gusta tanto. No, en serio, Vos te vas a la historia de las Américas, te das cuenta que esto se pero más que el agua. Pero está bien. Igual pensalo siempre en los términos de si hay acá establecido que la conciencia en la historia, Marx está planteando la lucha de las conciencias, ¿sí? Recordamos cuando vimos... Absolutamente vigente. Claro. Toda conciencia, explica Hegel en la fenomenología del espíritu, la dialéctica del amo y el esclavo, es toda conciencia desea, o sea, introduce la noción del deseo, desea ser reconocida por otra conciencia, en su condición humana. Claro. Entonces, lo que Marx dice, si es así, entonces no es únicamente la emergencia de la conciencia y la conciencia de sí en la historia. Es una relación que tiene que ver por la lucha por la riqueza. Claro, pero ahí está el punto donde creo que la riqueza ya no es el problema. Hoy es la inteligencia. Bueno, está bien. Ese es el punto. O sea, ahí es donde creo que está el nuevo desafío. Bueno, pero volvamos al siglo XVIII. No es más la riqueza, también. El abstracto, pues, bueno, está bien, pero no, pero hay que respetar. no, ¿cómo puedo poner? Un 8% de la población mundial ¿Puedo poner un ejemplo de Sí, no, eso es absolutamente. por ejemplo? Mira, espera que haga. Me río de esto de parece que yo vengo, tiro la hoja y me voy. Que digo, no creo que sea la solución, esto es. No, no es O sea, solución. el problema es el Es mismo. devenir. ¿Cómo? Ella quería hablar. Claro. Sí. No, perdón. Perdóname. Te contesto esto. No es bueno, espera, voy a decir lo que estaba pensando. Pongamos un ejemplo para no ponernos a nosotros como americanos y como no potencias, ¿no? El Congo, ¿no? En África. Es un lugar que en este momento es sumamente poderoso porque todos los elementos que tiene, por ejemplo, para hacer esta batería nueva, el litio, pero no solamente el litio, sino hay un montón de otras cosas más, ¿no? Vos fíjate, si vos sacás la fotografía, cómo vive esta gente que es tan, o sea, económicamente rica, no económicamente rica, naturalmente rica, y cómo vive. Rica porque tienen minerales en la tierra. Rica porque tienen minerales en la tierra, pero claro, pero los que se enriquecen no son ellos, entonces sí ahí está el poder. ¿Cómo luchan esta gente
contaminándose, enfermándose por sacar 5 gramos de níquel o Bueno, ¿qué o pasa litio. con los diamantes? Sí, ¿Me entendés? Entonces, ¿y por qué África es tan pobre, teniendo tantos recursos, que enriquecen a otros países? ¿Cuál es la lucha? ¿Hay alguna lucha? Sí, la gente tratando de subsistir y enfermándose y muriéndose, y los otros, lugares como China y el resto, enriqueciéndose de esto, de una potencialidad que no es de ellos, pero intelectualmente ellos hicieron como hizo Inglaterra en aquella época de hacer naves, esto, de cambiar, por ejemplo, ahora en nosotros la posibilidad de la energía, ¿sí? Diciéndonos que el litio y esto es el futuro porque la contaminación linda, no es eso, pero ellos te imponen eso. No sé si me expliqué. Sí, no, es que yo creo que la lucha y la desigualdad corre a todo lo largo de la historia. Y estamos hablando cómo se construye la historia. Entonces, Hegel nos dice la historia se construye por el ser humano. Marx nos viene a decir la lucha se construye por el conflicto entre seres humanos. Nos dice que la historia es un movimiento de la conciencia. Y lo que Marx dice es que nosotros podemos decir que la historia se agota únicamente en la emergencia de la conciencia, pero lo que él observa es que hay una praxis política de lucha por la materia. Claro. Y que entonces, Sí. entonces la historia no la mueve la conciencia, porque si la moviera la conciencia, los ingleses no tendrían siderurgia, no tendrían naves, no se dedicarían al transporte, al comercio, etc. O sea que tiene que haber algo fuertemente relacionado al tema de la materia. Por eso Marx dedica su obra al mundo antiguo, al Mediterráneo y al espacio del mercantilismo mediterráneo, la esclavitud, Yo etc. digo que la lucha que siempre existió, porque cuando griegos fueron a ocupar ahí donde estaba Heráclito y Colonia, los persas los mataban. La lucha existió siempre. Entonces, no me parece a mí que sea una explicación. Bueno, ahí sos marxista, porque es lo que está diciendo Marx. Claro que sí, pero Es lo que se lo que digo, que no, la lucha no está, pues yo no contradigo esa idea, sino que digo que la lucha está por lo que en cada momento es útil. Y hoy no es útil el litio, sino es útil cómo sacarlo el litio. Claro, O sea, pero... el que se queda con la cocina no es el que tiene el litio, sino el que se lo lleva. Pero Lo que agrega más, a partir de la revolución industrial, es la plusvalía. Sí, la noción de Pero plusvalía. esto de que plusvalía siempre sí, hubo esta puja de poder. Claro, pero porque tenían soldados. Pero el problema es que la conciencia del siglo XVIII ya niega la posibilidad de volver al mundo romano. Si vos ya estás aceptando el argumento de la razón, estás aceptando también la estructura racional de la ley. Con lo cual ya tenés una concepción antropológica del hombre y de la ley y de la realidad. Entonces ya no podés apelar al mundo romano, porque ya no estás en ese esquema. Claro, el problema de esta razón que arma así Kant en el siglo XVIII, hace agua en el siglo XIX cuando aparece la noción del inconsciente, cuando dice, no, pero hay otros eventos de naturaleza oscura, inmanejables de la razón, y que probablemente sea el depósito energético más poderoso que mueve la voluntad humana, que tiene que ver con lo que Hegel había dicho en la dialéctica del amo y del esclavo, que es el deseo. Entonces, digamos, aparece ya esta noción y acá se agua o entra en crisis la razón de este estilo. Pero ya una vez que uno acepta esto, ya no hay vuelta en la historia. No podemos apelar al mundo romano. Sí, sabemos, los emperadores, bueno, pero la concepción o en el mismo Hegel, ese momento de la historia, la conciencia ni había surgido como tema del conocimiento humano. Es recién acá que aparece el conocimiento humano. Lo que es interesante es cómo plantea el tema del deseo, porque Claro. deseo hubo siempre, No, sí, pero sí. cómo lo plantea Sí, Hegel lo plantea. esta dialéctica del amor. Claro. Él, no es que muchos dicen que, bueno, Hegel
como leía el diario y en el diario leyó lo de la rebelión de los esclavos, entonces eso le disparó, eso parece medio frívolo, o sea, el tipo lo que tendría que haber estado pensando antes y encontró un objeto a partir del cual se podía explicar, ¿no? Claro. Que ahora manzana de yuca. Gracias a la manzana tenemos. Claro. La teoría. Sí. En una situación tratan de hacer preguntas y descubrir. No, porque Retorno. se había desconectado. No, ahí volví. Se había desconectado internet, Diana. Bueno, entonces, explico más o menos, no más o menos, o sea, voy a ir por pasos. La estructura de la crítica de la razón pura. Ya quedamos en claro que Kant arma un quilombo con esto. Pero igual no es el primero, o sea, la historia de las ideas es una larga sucesión de crisis, revoluciones, muertes, etc. Porque rompen el statu quo de los sistemas políticos que están en vigencia y vienen a romperlo. Kant, más o menos, este periodo del siglo XVII, siglo XVIII, es el periodo de la representación. Esto que por ahí nosotros escuchamos muchas veces. La representación en la obra de nuestro querido Foucault, que no lo hemos mencionado hasta ahora. Foucault arranca las palabras y las cosas con lo que él llama época clásica, es esta, el siglo XVII, no, siglo XVII, siglo XVIII, el periodo de la representación. Se llama periodo de la representación porque estos pibes, Spinoza, Locke, Descartes, Kant, por supuesto, ellos dicen, ¿cómo conocemos nosotros la realidad? Nosotros no conocemos la realidad, la representamos. Por eso se llama representación el periodo este. Y representar es representar. Volver a presentar. O sea, yo miro por la ventana y veo que el vendedor de... está sacando un calefactor a la calle. Entonces yo veo el calefactor, me doy vuelta y represento al vendedor con el calefactor en la calle. Lo represento porque aquello que apareció como cosa real, vendedor y calefactor, esa cosa apareció ante mí como fenómeno. Nosotros tenemos fenómenos de los eventos del mundo. Nosotros mismos somos fenómenos en el sentido de que aparece ante nosotros. Eso es fenómeno. Y que viene de esta palabra, fenómeno, viene la noción de fantasma también. Que es esta cuestión que aparece, es una apariencia que nosotros recibimos. Pero cuando me doy vuelta y tengo la imagen representada del vendedor con el calefactor, es porque en mi mente, mi facultad imaginativa, que eso es la imaginación, la facultad de producir imágenes, es la imaginación, mi imaginación va a recrear aquello, pero como imagen. O sea que la cosa ya no es lo que yo tengo. Yo tengo la imagen. Y aparte está condicionada por la información previa que tenía. Sí, bueno, pero para que estamos pensando en el siglo XVIII, porque vos ya después tenés una aluvión de datos que viene después. Qué vivo que Pero, por supuesto está condicionado y la hermenéutica desde la interpretación va a discutir, etc. Pero, o la neurociencia ahora, pero la hermenéutica ya venía planteando la discusión con él. Claro. Entonces, ellos están hablando de que así funciona, digamos, nuestra mente funciona como a la manera de, ¿se acuerdan la cera y el sello? Viene el sello sobre la cera caliente, se va el sello, pero ha quedado una imagen sobre la cera caliente. De esta manera, el objeto queda representado ante mí. Pero Kant dice, en principio, lo que opera en mí es la capacidad receptiva que tengo.
nosotros recepcionamos a partir de los sentidos, de la vista, del tacto, de la audición, del olfato y el sentido del sabor. No, el sabor tiene las cosas, el gusto. Nosotros tenemos esta capacidad de receptividad. A través de la receptividad, que es la sensibilidad, nosotros recibimos los fenómenos del mundo. Fenómeno es porque la cosa aparece ante nosotros, es independiente de nuestra voluntad, lo mismo que nuestra receptividad. Nosotros no elegimos ahora sentir frío o calor, lo sentimos. No elegimos escuchar un ruido, lo escuchamos. Nuestra receptividad es inicialmente una actividad pasiva, porque requiere de la presencia de la cosa. Es inicial, ¿no? Porque después Kant, a lo largo de la obra, cuando ya llega a la unidad de la conciencia y a la síntesis, va de alguna manera a ampliar la noción de que no es pasiva, porque hay un acto de la receptividad que está unificando también el fenómeno. Yo no capto átomos de colores, capto un color determinado en un objeto que también unifiqué, el auto gris. Entonces, eso mi conciencia lo está unificando, el color y el objeto auto, ¿no? Y es pura receptividad, pero también hay una síntesis de la conciencia. Entonces, pero el primer momento sería este. En principio, no hay un orden sucesivo porque es en simultáneo, ocurre todo simultáneamente, porque así funciona esta unidad. De hecho, todas las dificultades que encontraba Kant para desarrollar el argumento de la obra termina dando a luz en la comprensión del argumento de Kant, es que todo esto tiene que estar unificado. O sea que tiene que haber un evento unificador que es la conciencia. Esto es el gran descubrimiento de Kant y que genera todo el quilombo con Hegel, la conciencia de la historia. Después Marx dice, no, la conciencia de la materia, y después lo tenemos a Eduardo enojado. Mientras no sea de Foucault, no me enojo. Pero bueno, entonces, como el evento por el cual los fenómenos aparecen ante nosotros, eso no es voluntario tampoco, nosotros vamos por el mundo y los entes nos aparecen. No tenemos voluntad sobre eso, ¿sí? Aparecen ante nosotros y nuestra receptividad la capta. No voluntario y pasivo estarían diciendo. Más o menos. Pero el hecho de que qué cosa aparece ante nosotros, sí, ya es directamente pasivo, porque por ahí cruzamos y viene un tractor, qué sé yo, no sé, lo que fuera. Lo que aparece ante nosotros, eso es un fenómeno. O te pisa el colectivo. Como hay una novela también que se llama La risa de la muchacha Tracia, que cuenta de la anécdota de Heráclito que iba, ¿se acuerdan que tenía mal humor Heráclito? Tenía esta cosa de que se fastidiaba con la gente. Entonces aparentemente caminaba así mirando el piso para que todos lo ignoraran, que era lo que él quería. Entonces, pero iba abstraído en sus cosas y en una de esas hay un pozo, no lo ve y se cae adentro. Entonces tiene que esperar que lo vengan a buscar, a ayudar porque el pozo es profundo. Entonces se acerca una chica, una esclava tracia, muerta de risa, y le dice, qué notable que el sabio más profundo de la época no tenga capacidad de darse cuenta que hay un pozo adelante, ¿no? La novela está basada en esta anécdota y se llama La risa de la muchacha Tracia, ¿no? Bueno, entonces Kant, como arranca por esto de la receptividad, él dice, nosotros tenemos del mundo, de los fenómenos, representaciones, ¿sí? Y él dice que hay dos tipos de representaciones. Que algunas son, una de ellas son conceptuales, o sea, tiene que ver con los conceptos, y otra tiene que ver directamente con la receptividad, que es la intuición. Acá el plano de la intuición es esto involuntario en nosotros. Salimos a la calle y nos cruzamos con un caballo. Aparece el caballo. Nuestra receptividad intuye el objeto que aparece. Por eso es una intuición. Lo intuye, pero involuntariamente. Nosotros no operamos ahí un acto específico.
el acto que opera independientemente de nosotros, en nosotros, pero independientemente de nosotros. Pero a la vez dice que hay dos tipos de intuiciones, empíricas y puras. Esto forma la estética trascendental. La estética es la ciencia de la percepción. Tiene que ver con el gusto también, ¿no? Que decimos nosotros, bueno, pero es mejor la altura, es mejor ser alto que petizo, eso es puro gusto. Es mejor ser blanco que negro, eso es pura estética, ciertamente. O sea, tiene que ver con la percepción. En el caso de la estética trascendental, tiene que ver con la percepción, pero con el mundo perceptivo, capaz de representar a través de la imaginación, de la facultad de la imaginación, y trascendental significa la condición a priori de la conciencia para que sea posible esa experiencia del caballo, digamos. El caballo será una experiencia puramente empírica y la pura no tiene nada que ver con lo empírico, sino que es la condición que aporta la posibilidad de la empiria. Es precisamente espacio y tiempo. La experiencia de las puras es el espacio y el tiempo. Kant dice que hay dos formas puras de la intuición, que es nuestra capacidad para espacializar y nuestra capacidad para temporalizar. Es decir, nuestra mente, conciencia, ellos hablaban de espíritu o de alma, por eso usaban el verbo de concebir. Mi alma concibe los cuerpos en el espacio. Hoy diríamos más contemporáneamente, mi mente aporta los elementos para tomar conciencia de la noción de espacialidad y de temporalidad. Pero él está diciendo, esta condición de espacio y tiempo son nuestras. Coincide empíricamente con una experiencia del espacio y del tiempo. Porque yo me muevo en el espacio, es decir, hay una empiria del espacio, pero yo a priori aporto una capacidad de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, que puede espacializar. Si nosotros no pudiéramos diseñar internamente, espacializar, no podríamos tener la experiencia del espacio. Como los ciegos, que a mí me parte la cabeza pensar cómo se construyen, ¿no? Pero sobre todo para los que nunca han visto, porque hablamos de... Tiene conciencia. En medicina forense vos tenés espacio y tiempo, hay conciencia o no hay conciencia. Bueno, te dice la ley, no importa. Si no hay espacio y tiempo, no hay conciencia. Está bien. Claro. Que no tienen. Bueno, pero nosotros espacializamos... Claro. Bueno, esa era una de las objeciones. De ver el caballo, tener la experiencia. Los dos oídos también te dan distancia. Claro, bueno, pero es otra cosa. Sí, No hay sí, una- pero esa era una de las objeciones, por ejemplo, una de las objeciones que se le hacía Kant, que acá aparece también lo que me llamó la atención de este librito, que librito digo por el tamaño, que en 1923 era un libro de difusión popular, digamos, para que la gente lo leyera, y trae hasta las objeciones que los matemáticos no euclidianos le hacen a Kant en la concepción de la imposibilidad del espacio multidimensional. Y aparece ahí el argumento, me llamó la atención cuando lo leí, porque dice, qué nivel de profundidad, ¿no? Porque uno dice, bueno, discutir estas cosas que se le ocurre a la gente que tiene problemas mentales. Entonces, ahí aparece mencionado esta cosa, es decir, cuando habla de Kant del espacio, no está apoyado fundamentalmente en la capacidad visual. Era un viejo tema porque ya Aristóteles lo dice, él habla de la visión como uno de los órganos preferidos del conocimiento. Pero van a discutir porque espacializamos también a través del tacto. No, sí. Y en alguna medida menor, espacializamos también a través de la audición. Menor medida, pero espacializamos también.
llega a acreditarse. A mí me pasó, pero siempre pienso en esto ay, El ¿cómo? que nace ciego. Sí, a mí me pasó una vez un alumno de una escuela que todos nos quedamos así porque él quería saber cómo eran los colores. Y claro, al nacer ciego, ¿cómo explicas el amarillo? Por la Pero temperatura. ¿por qué se cuestionaba que La era el temperatura, color? color. Si nunca lo vio. No, Porque los estaba en charla chavos, con los otros niños. Lo pinto de azul, lo pinto de no sé qué. Claro. ¿Y cómo le explican los El colores? color, claro. Sí, usamos igual. Nosotros Se me ocurrió a mí. sí, usamos otras herramientas, pero esto que decías vos. Sí, pero no entendí la temperatura. Claro. Te iba a decir cómo remite al corazón. Yo lo pongo en acero. Esto es amarillo. Bueno, imagino que sigo como reemplazo, Claro. pero tiene como reemplazo un montón de actitudes, ¿no? Para entender cosas que no. Claro, eso El es cerebro muy interesante, compensa. ¿viste? Sí, bueno, claro. En la vida compensa. Es un- No, pero sería interesante que haya algún genio como Kant Claro. ciego. A ver, Ciego, claro. Me encantaría. Compensa, si no compensa. Ciegos, y la verdad que, Porque es otra cosa. bueno, igual esta preocupación de Kant sobre el conocimiento y la validez del conocimiento es un tema específico en Kant, ¿no es cierto? Porque él lo que logra hacer con la larga discusión que viene desde atrás, la discusión que viene de atrás, Berkeley, el obispo Berkeley, cada vez que digo algo de Inglaterra, la vida. Claro, Sí. no pensamos en ella. El obispo Berkeley decía que en realidad lo que nosotros tenemos es apariencias del mundo, lo que está diciendo Kant del fenómeno. La diferencia era que Berkeley decía, al tener apariencias, todo lo que tenemos es un producto de la mente. Y Kant después dice, no, nosotros no tenemos un producto de la mente. Nosotros tenemos una relación con la sensibilidad a partir de la intuición. Lo que todavía no sabemos, lo sabemos a partir de Kant, es que la intuición es una forma pura que aporta al antropo de poder espacializar y temporalizar los fenómenos, ¿no? Nosotros vemos el colectivo pasa por la calle a una gran velocidad. Espacio y tiempo lo aportamos nosotros. Coincide, tal vez, con la experiencia de que afuera hay espacio y que afuera hay tiempo, pero lo que Kant va a negar es que sea solamente un fenómeno, porque si fuera solamente un fenómeno tendríamos nada más que fenómenos mentales y nuestra ciencia sería una ciencia puramente mental. En cambio, como nosotros captamos a partir de la intuición, entonces tenemos el fenómeno captado intuitivamente. O sea que hay un dato de la realidad que viene hacia nosotros, pero no es que la realidad se compone por completo de la cosa que nos da el dato, como creían los realistas, ni se compone por completo de la estructura de la mente. Se compone por una síntesis entre estos dos fenómenos. Lo que Kant dice es que todavía no entendíamos y creíamos que el espacio y el tiempo eran continentes externos al hombre, y en realidad son sentidos del hombre. El espacio es el sentido externo y el tiempo es el sentido interno. En el sentido interno del tiempo, nosotros nos autocaptamos y captamos nuestros estados de ánimo. La alegría, la felicidad, el aburrimiento, lo que fuera, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con estas intuiciones. El espacio es el sentido externo. Por eso espacializamos. Y el tiempo es el sentido interno. Es el sentido que la conciencia tiene de captar sucesivamente los fenómenos. Pero aporta estas condiciones. Por eso, Allison, en una discusión, también es insospechado de marxismo, este señor. Ya lo convertí. Igual ya lo convertí, ya es el chiste. Ya es el chiste como a la mesa. Es porque te espacializamos. Allison dice que para comprender
más contemporáneamente esta noción de espacio y tiempo, lo podemos pensar como condición epistémica. La condición, vieron que la palabra epistémica, el adjetivo epistémica, viene de episteme. Y todos los que se han dedicado a la ciencia deben haber leído millones de papeles en donde aparece que el marco epistémico de una teoría científica, etc. Sí, claro, Lelutier, y se hizo un festival Lelutier con episteme. Pero la episteme es una concepción platónica, bien, es antiquísima, pero tiene que ver con la estructura del alma. El alma era aquel territorio en donde operan nuestras facultades. El alma, la composición de tres partes del alma, y esta forma triangular tenía en el vértice superior la episteme. La episteme es aquel aspecto o aquella parte del alma que puede operar sobre objetos que tienen una naturaleza como la justicia, el bien, la belleza, la razón. Esos objetos pueden ser solamente parte del estudio del alma más elaborada, la más sutil, ¿no? Esa parte es la que puede ser capaz de cuestionarse a sí misma y por eso queda como en la historia la noción de episteme, y la condición epistémica van a ser todos estos elementos que forman parte del entendimiento que son capaces de validar los conocimientos, ¿no? Todo esto viene en función de todo lo que plantea Kant, ¿no? Porque de Kant vamos a derivar en el siglo XIX con la ciencia, que se va a abrir de estos postulados, pero va a seguir con esta concepción, la concepción de esta noción de poder producir conocimiento vía la intuición y vía el concepto, ¿no? Después la ciencia desglosará y pondrá la estructura del concepto, la lógica formal, la coherencia del discurso, la posibilidad de mostrar empíricamente un fenómeno, si ese fenómeno se estudia dentro del rango epistémico de la propuesta, de las condiciones del experimento, y se enuncia con las estructuras formales de la lógica del lenguaje. O sea, es lo que está diciendo Kant, nada más que la ciencia después lo particulariza como elementos separados de un discurso que responde a una racionalidad que dice, ¿se cumple? Sí, el 98% de las veces sí. ¿Lo puedo predecir? Sí. ¿Es verdad? No sé, pero se cumple, punto. Es un dominio sobre la naturaleza y opera, punto. Es explicativo de la realidad. Por eso ya no tiene nada que ver la filosofía con eso. Excepto Mario Bunge, lástima que no está Daniel. Entonces, esta parte es la de la estética trascendental. Y la otra representación es la de los conceptos o la estructura conceptual. Cuando nosotros tenemos la captación del auto que pasa, el auto gris que pasa a gran velocidad por la calle, esa captación es directa. Ahora, cuando yo recuerdo el recorrido del auto en la calle, cuando yo lo represento, es una condición indirecta porque lo estoy diciendo conceptualmente. El auto gris pasó rápidamente por la calle. O sea que el concepto es una forma indirecta de presentarme nuevamente el fenómeno. Pero esta no es una forma alternativa, otra forma de hacerlo en Kant, sino que estos dos procesos son simultáneos y los dos al final de la obra tienen que ver con el proceso de síntesis. El proceso de, bueno, esta parte, la de los conceptos, comprende la lógica trascendental. Lógica, porque va a respetar los postulados lógicos de la lógica formal, pero esta es lógica trascendental porque tiene que ver siempre con las condiciones de posibilidad a priori, o sea, las que aporta el sujeto para que la experiencia sea posible. Recordemos que Kant siempre está preocupado por decir, ¿cómo es que podemos nosotros saber algo válido de la experiencia? Pero no hay ninguna posibilidad de conocimiento, ahí es bien claro el tipo, de conocimiento que esté separado del entendimiento. Después mi razón puede postular la física cuántica, la teoría de la relatividad,
vieron que los físicos tradicionales se burlan de los físicos teóricos porque dicen, alucinan y chamullan, y con las metáforas matemáticas entran a alucinar la posibilidad de los 10.000 millones de universos posibles, pero todos chamullos de la razón, diría Kant. Podemos especular todas estas cosas, pero como conocimiento no lo podemos demostrar porque no hay aspecto sensible de ese conocimiento. Conocimiento es tener siempre relación con lo sensible y el concepto. Eso es conocimiento, puede ser validado, ¿sí? En cambio, la razón, o por ejemplo la física teórica o la matemática pura, puede enunciar montones de cosas que no tiene experiencia sensible, con lo cual no se convierte en conocimiento para Kant, porque falta el aspecto de lo sensible. Lo demás son especulaciones de la razón, ¿no? La física teórica, la física cuántica, la matemática pura, son especulaciones de la razón, pero no tienen posibilidad de ser conocimiento en Kant, porque no tiene este aspecto. No tiene el aspecto de la sensibilidad. No captamos el infinito matemático, postulamos el infinito matemático. Y lo postulamos porque decimos, bueno, pero si vamos sumando una unidad a cada uno de los números, ¿hasta dónde llegamos? Y no llegamos nunca a ningún lado, siempre sigue, 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 sigue. Ese infinito es una postulación, después abstraemos y decimos, el infinito que es lo interminable, pero es un producto de la razón, no es un producto de conocimiento en el sentido estricto. No se puede hacer una ciencia objetivamente válida sobre eso. Ahí Kant, en esta época, discute largamente con montones de matemáticos y muchos geómetras, porque el argumento del espacio y el tiempo tiene una argumentación trascendental también, y él toma la matemática y la geometría. Entonces muchos matemáticos, muchos geómetras le discutían a Kant. Después voy a traer la idea porque la recta es la distancia más corta entre dos puntos, ¿no? Entonces es parte del argumento trascendental de cómo la geometría pura explica para Kant y para muchos críticos que la teoría de Kant tiene razón. Después, cuando aparecen en el devenir las geometrías no euclidianas, y entonces aparece toda una serie de dificultades que no estaban previstas por Kant porque él conocía hasta la geometría de Euclides. Pero bueno, esto es parte del argumento trascendental. Bueno, la otra parte, la lógica trascendental, es la que tiene que ver con el concepto, que es como la segunda parte de la obra y en donde termina finalmente la noción de síntesis de la conciencia. Para más o menos ver la idea de síntesis, yo por ahora me voy a quedar en este espacio, en el de la estética trascendental, para hablar del espacio y del tiempo. ¿Por qué Kant dice que son intuiciones puras, que forman parte, como digamos, de la estructura de nuestro sistema de receptividad de los fenómenos del mundo? Creo que se entiende acá, ¿no? La idea de que él dice, nosotros tenemos percepción de los fenómenos del mundo. En un sentido habitual o cotidiano, nosotros creemos que todas las cosas están aconteciendo entre nosotros y en realidad lo que tenemos es imágenes de lo que el mundo ocurre, de estos fenómenos. Esos fenómenos se vuelven a representar en nuestra mente, pero no es que el fenómeno en crudo viene a nosotros. En crudo lo que viene es la experiencia de lo sensible, pero esta experiencia, para que se convierta esto en objeto botella, tiene que haber una conciencia que sintetice esto en la unidad botella. Y tiene que ser en lo empíricamente de esta botella, pero tiene que haber detrás de esta posibilidad de lo empírico una condición a priori de unidad. Esa condición a priori que tiende a la unidad es lo que él llama síntesis. Fenómenos, esos serían accidentes. Los accidentes, el color, la lisura, Sí. no sé. Pero son fundamentales para el conocimiento, lo que decía. Acá el conocimiento ya no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con la objetividad. Él está diciendo, conocer es poder válidamente determinar los objetos. Para poder determinar los objetos, tengo que comprender que soy yo, el ántropo,
que opera previamente y aporta las condiciones de posibilidad objetiva de la empiria, de lo empírico. Cada uno de los fenómenos físicos que podemos reproducir en un laboratorio tiene las condiciones que aporta el ántropo necesariamente. La realidad nos da unos datos que tienen que ver con la receptividad. Será el verde, será la temperatura, será el color, o qué sé yo, las condiciones que la realidad nos aporte. Pero el ántropo tiene que tener las condiciones epistémicas para esos datos tomarlos y convertirlos en datos posibles de la realidad, en datos objetivos. Ahí se construye. Sí, Diana. Que entonces la realidad, creo que alguna vez dijiste, la va constituyendo el sujeto, que esa es la diferencia que encontramos cuando hablamos con Daniel, porque Daniel me parece que toma la realidad que observada por la ciencia, hace como ese Claro. recorte, y los dos lo llamamos realidad, o sea, Claro. lo que vos porque la realidad, si la va constituyendo el sujeto, siempre no es una realidad objetiva, por así decirlo. Claro, de hecho, la objetividad Como si la toma la ciencia. Para la ciencia la realidad es objetiva, ¿o no? es objetiva. Siempre Daniel dice, no, bueno, pero temporalmente, como haciendo la salvedad, ¿no? Si nosotros tomamos como realidad objetiva y temporal, en algún sentido es una contradicción. Porque si es real, no puede ser temporal, tiene que ser definitivo, porque si no, no hay un conocimiento real de la cosa. Claro. Pero entonces, claro, la ciencia previene, de hecho, ya cuando agrega el argumento ad hoc, es porque ya previene la posibilidad de ocurre en el 98% de los casos, pero por ahí ocurre en el 96%, ¿no es cierto? Ad hoc, abajo lo corregimos por las dudas. Claro. El punto es que no hay una objeción contra la ciencia, sino que la ciencia va a producir la realidad de un objeto dentro de una condición epistémica determinada, que es el marco epistemológico de las condiciones de producción de la experiencia. Entonces dice, bueno, propongo esto, en estas condiciones, cumple toda la lógica formal, etcétera, la empiria, puedo predecir. Entonces cumple ponerle el 99% de las veces, dice, sí, bueno, tengo un dominio sobre la cosa, en estos términos, bueno, pero domino sobre esto, sí, bueno, listo, entonces lo doy por cierto temporalmente, y sigo adelante. Y además es una realidad que sigue siendo constituida por el sujeto, o sea, está dentro de la gran realidad que es constituida por el sujeto, no hay una realidad, digamos. No, el realismo se cae antes ya de esta época, el realismo suponía que la cosa nos da el dato que nos informa a nosotros, como si nosotros operáramos esa información en crudo, viene del objeto, pero el objeto nos dice cómo es. No, no es así. Nosotros operamos sobre un objeto y con las condiciones epistémicas que aportamos, construimos la objetividad de ese objeto. La cosa no es objeto y por extensión no es objeto de ciencia hasta que el sujeto no aporta las condiciones epistémicas para objetivarlo. A partir de ahí se convierte en un objeto. ¿Sí? Claro, perfecto, gracias. Entonces, cuando él habla de síntesis, él dice, ¿qué es un proceso de síntesis? Si yo acá pongo un igual a 12, de este lado, nosotros podemos poner, no sé si millones, pero montones de posibilidades. 6 más 6, qué sé yo, 24 menos 12, montones de situaciones. Todo este proceso que está acá, eso es la síntesis. El proceso que la mente realiza en una operación. Y eso no se enseña. Es propio del ántropo. ¿Sí? Esta capacidad de hacer una síntesis. Se nos enseña, la psicología ha estudiado cómo es la operatoria por la cual un niño aprende a sumar, pero lo que no se enseña es hacer la síntesis. Cuando uno le enseña al niño, le da una lapicera, le suma otra lapicera, le suma otra lapicera, entonces le enseñamos esto más esto te da 3 lapiceras. Esto parece una burla contra los docentes, pero no.
Lo que yo me burlo de los docentes de la... Conseguí que eso funcionó toda la vida. Claro, funcionó toda la vida, pero no lo estoy discutiendo. Estoy aclarando lo que es la Claro, síntesis. lo que pasa es que ahí sí. El niño Asumís aprende, que ya tiene inclusión numérica y no la tiene. claro, pero el niño aprende, sumo el rojo, sumo el negro y sumo el azul, tengo 3 colores. Pero lo que el niño aporta es la capacidad de sintetizar, hacer la suma, la resta, la raíz cuadrada, lo que sea. La matemática pura y la geometría pura, dice Kant, nos demuestran que es la conciencia la que tiene la capacidad de hacer síntesis. Y eso es lo que aporta el sujeto. No es, aprendemos un método, pero la capacidad de sintetizar es propia de la conciencia. Ahí hay una diferencia entre el juicio analítico a priori y el sintético. Y el sintético. Porque, digamos, esto de que el triángulo, sería como Analítico. analítico a priori, pero para saber qué significa ese 12 no es un analítico a priori. No, sí, Ahí es un hay que analítico hacer- a priori. No, porque ahí tenés que hacer una suma, una resta, Sí. una serie de cosas que implican otra cuestión. En cambio, esta idea, el triángulo tiene ángulos, ya es algo. Pero es así. Los juicios son 3. Los analíticos. Los analíticos es A es igual a A. Todo fue Los analíticos es A es igual a A, ¿no? Son los principios de la lógica formal. Sí, Los sintéticos, que más específicamente es A posteriori. Yo digo, claro. en el altillo de la biblioteca hay un piano. Voy Sí, bueno, y observo que hay un piano. Requiere la experiencia. sí, claro. Pero Y- para saber, para Termino con esto. Y el sintético a priori. sintético a priori. El sintético a priori es uno que me permite decir algo de la experiencia, Sí, por lo tanto supera al analítico, que siempre es, el triángulo tiene 3 lados, sí, tiene 3 lados, ya sé en el predicado lo que dice el sujeto. es lo que dice el sujeto. ¿Eso qué es? El sintético a priori, comprende este proceso, porque lo que él está diciendo es, yo acá tengo el 12, esto puede ser 6 más 6, pero también puede ser 24 menos 12, Sí, claro, pero un ahí montón hay de que cosas. hacer un análisis que no es a priori, como algo que... Pero lo que está a priori es la capacidad del sujeto de hacer síntesis. Ah, Sí, sí, eso es la de la priori, priori. Ese la es el a priori. capacidad de sintetizar. O sea, Sí, por ahí. sino la capacidad de sintetizar. nuestra conciencia va a sintetizar la operatoria matemática sea cual sea, pero lo que él está diciendo, si es esa, Quería saber la diferencia entre el analítico a priori y el sintético a priori. el analítico a priori es todo lo que comprende la lógica formal. O sea, si yo digo, el triángulo es una figura de 3 lados, eso ya en el predicado, 3 lados, ya está comprendido en el sujeto. Sí, tal cual. En definitiva, lo que apela es a los principios de la lógica formal, Ah, por el bueno. cual un ente es igual a sí mismo todo el tiempo que dure la Sí, experiencia. claro. Digamos, en sentido de la lógica, A, el ente A es igual a sí mismo. Sí. El ente A tiene que ser distinto de B. Y el ente A no puede ser que sea C. O sea, el principio de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido. Todas, digamos, aquellas formas que nosotros captamos la realidad del mundo. Si la mesa es mesa, el caballo es caballo, el triángulo es triángulo, o el aire es aire. Un objeto es el mismo. Lo que Kant está diciendo es, cuando nosotros hacemos ciencia, y ahí aparece Newton, porque supongamos, Kant estaba pensando en todo esto y tiene toda la teoría de Newton. Entonces, que son juicios sintéticos a priori, porque Newton estaba diciendo, Sí, te estoy escuchando atentamente. Newton, Cara de estar muy atento. Newton estaba diciendo, supongamos lo de la medicina, ¿sí? Que el médico puede decir, bueno, pero el hígado funciona de esta manera.
El médico tiene una representación del hígado en su cabeza. Por supuesto, están agregados todos los datos del conocimiento con los cuales va perfilando el objeto. Pero lo que Kant está diciendo es que cualquier objeto de conocimiento que nosotros podemos decir que es válidamente cierto, ¿sí?, tiene que cumplir esta condición de a priori. Por ejemplo, la teoría de la gravedad. ¿Cómo puede Newton decir desde Cambridge, a él ahí sentado en su cátedra, que todos los cuerpos caen con una aceleración más o menos de 9,81 metros por segundo al cuadrado? ¿Cómo puede aseverar eso Newton en el siglo XVII, XVIII y sigue siendo válido hasta hoy, si Newton no está hoy para medir la aceleración de la caída de los cuerpos? No pudo haber sido un conocimiento de naturaleza analítico, lo comprende, pero lo supera, porque el analítico me dice, el triángulo tiene 3 lados, y es esa naturaleza de juicio, no supera en el predicado lo que dice el sujeto. Ahora, si vos decís, te fui a ver al consultorio y me decís, no, con este, tomate 3 comprimidos, porque con este se te pasa la angina, o no sé qué. No sé, porque no sé, lugar lo que va de la boca para adentro no lo que no sabe. No, te da Me impresión. da impresión. Entonces, Muy neurótico. este juicio, el de Newton, supera estos dos juicios, porque no requiere de ir constantemente a comprobarlo en la experiencia, pero se comprueba, y supera esta posibilidad porque en el juicio, el del predicado, todos los cuerpos caen con una aceleración de 9,81, ese predicado cae con una aceleración de 9,81, no está comprendido en los cuerpos caen. De los cuerpos caen no sale la aceleración. Entonces, ¿dónde sacó el dato de la aceleración? Entonces Newton pone su cerebro arriba de la mesa y Kant se pone a diseccionar el cerebro de Newton a través de todos los... Claro, es un sintético a priori. A posteriori es siempre cuando voy y compruebo. El a priori es cuando yo aporto las condiciones. No, ni nosotros. Ni nosotros, ni nadie. Pero los cuerpos van a seguir cayendo a esto. Ahora, los cuerpos caen efectivamente con esta aceleración. En los términos del conocimiento para acá, la respuesta es sí, porque se puede validar cuando el sujeto aporta la condición epistémica a la empiria de la caída de los cuerpos. Y ahí es donde alcanza validez objetiva la ley. Por eso después se puede transferir al mundo de lo jurídico, porque se precomprende que todos los sujetos tienen una síntesis, tendríamos una síntesis, ya lo sospecho, pero tendríamos una síntesis de nuestra conciencia. En la medida en que nosotros, cada día y cada instante de nuestra conciencia despierta, podemos unificar el objeto botella como botella, ayer, hoy y mañana, entonces, cuando nosotros afirmamos la unidad del objeto, estamos demostrando la unidad de nuestra conciencia, la capacidad de sintetizar y de unificar los fenómenos del mundo. Curiosamente a Kant, con la enfermedad que tiene, él le va pasando que pierde, paradójicamente, ¿no? Pierde esta capacidad y termina como en el estado larvario, el tipo que vino a glorificar precisamente esto, ¿no? Vino a poner la síntesis. En literatura hay un montón también. El problema viene cuando va a consultar a ella por un problema de hígado y él le dice, el paciente te dice, yo me percibo sin hígado. De chocolate. Claro, ¿viste? Claro. El médico que decíamos, cuando me dice, no, yo me percibo sin hígado. Pero igual, el problema de esto claro, lo de la autopercepción es una discusión de orden político. No entra en los términos de la nociología. Claro. Por eso vieron que todos los movimientos, igual ya terminamos, los movimientos, igual retomo después el sábado que viene de vuelta en la estética trascendental para entrar en el argumento del espacio y del tiempo. Bueno. En la discusión política que se establece con esto de la autopercepción, que tiene que ver con esta corriente de pensamiento decolonialista, antieuropea, contra el patriarcado, etc., tiene que ver con esta cuestión que, ¿por qué
cuestiona las epistemologías. Ya Foucault cuestiona la epistemología. Porque la epistemología es también una producción de conocimiento de una razón europea, racionalista del siglo XVIII, que tiene una distribución política del mundo. Pero tampoco podemos ser inocentes ante esto, tampoco, porque si no estamos hablando de una... Como si Foucault no tuviera la Por supuesto que la tiene, pero él no lo oculta, él está diciendo, no podemos tomar la razón en bloque como si la razón fuera, aparece entre nosotros y no tiene ninguna intencionalidad. Que las cosas sigan siendo así, entonces no vamos a Claro. tratar esto. Pero si aceptamos que hay... ¿Cómo hagamos la revolución? No, Pero porque igual. no duran las revoluciones. ¿Cómo? No porque no duran las revoluciones. Igual lo que... Sabemos volver a Cristo. igual para mí lo que dura como revolución es el estado constante de la pregunta. Si nosotros nos instalamos en que el sujeto es esto, primero un sujeto, por lo tanto es un sujeto de razón, ya cerramos la puerta a la posibilidad de pensar otras posibilidades, ¿no? Entonces, la discusión con esto de la percepción tiene, por supuesto, un matiz político, político en ese sentido de práctica. Pero cuando Foucault lo está diciendo, no está diciendo él, yo no tengo intencionalidad. Ningún sujeto a partir del siglo XVIII va a decir no tengo intencionalidad, porque la conciencia es un acto intencional. Después si intenciono en un sentido o en otro, será otra cosa, pero no puedo no intencionar. Ahora pretender que la historia se mueve de una manera que de todo no podemos saberlo, es decir, pero entonces no hay una intención. Sí, hay una intención. No hay conciencia sin intención, porque el acto de la conciencia es precisamente intencional. Si yo digo ahora, piensen en una ballena azul, todos están representando con la facultad de la imaginación en color azul una ballena, o sea que eso que nosotros llamamos conciencia es un acto que intenciona hacia el objeto. La ballena azul, el tractor, el cofre con 1 millón de monedas de oro, un helado, el Caribe. Nuestra conciencia está siempre en ese acto. La conciencia no es una cosa, es un acto. Es el acto de ir hacia el objeto. Puede ser un objeto en vía directa o puede ser una forma indirecta como lo conceptual, porque para ahí eso está la facultad de la imaginación capaz de producir las imágenes. Bueno, ¿vieron por qué me parece que es un genio Kant, un tipo admirable? Porque y estamos viendo una parte, porque después habla de una triple síntesis y entonces toma el tema de la imaginación, incluso da una explicación, lo adelanto, de que el concepto, cuando nosotros finalmente captamos el fenómeno de este objeto rectangular con 4 patas, de madera, de color claro, suave, que tiene cierta rigidez, y decimos mesa, ¿cómo podemos validar que la referencia al ruido mesa sea ese? ¿Qué referencia con ese objeto? Lo referencia directamente que después del proceso de captación, la síntesis es el concepto mismo. De alguna manera Kant está diciendo, entonces puede haber una historia de la emergencia de los conceptos. No lo dice, pero uno puede inferir qué tipo está diciendo. Entonces puede haber una historia de una evolución en la cual se pasó del pictograma al signo, al símbolo, del símbolo al signo y del signo a la palabra y al concepto. Él no está diciendo, no lo dice en su obra, pero de alguna manera, si es la conciencia la que al hacer la síntesis final de todo esto aparece lo rectangular, lo de madera, las 4 patas, lo rígido, lo suave, lo marrón, toda esa suma es mesa, quiere decir que el concepto mesa es en realidad la síntesis de la conciencia que unificó cada una de estas características perceptuales que yo recibo, todos estos atributos, pero los sintetizo. La síntesis es concepto. Ahí es donde aparece el concepto mesa, que está válida, objetivamente relacionado al objeto, pero en la condición que la aportó el sujeto. Claro, yo espero, en mi plano personal, que cuando hablamos del corazón, hablemos lo más objetivamente posible del corazón, pero
siempre estamos representando, según Kant, representando un corazón, un hígado, un tractor, un satélite, pero sí podemos demostrar con Kant que hay una validez, válidamente cierta la referencia entre lo que digo del tractor, del satélite, del corazón, y lo que es el corazón, porque lo estoy captando en la experiencia, pero esa experiencia la construyo a partir de estas condiciones. Muy Bueno. interesante. El sábado vuelvo a la experiencia del espacio y el tiempo, y después pasamos a la lógica trascendental. ¿Sí? Pero yo decía de por ahí leer los últimos días de Kant, más o menos como para ver esto, cómo él vivió. Muchas gracias, un beso, abrazo a todos. Hasta el sábado.